Parte siempre muy rápido y ahí está. Ahora sí. La estimada comunidad de IMA, muy buenas. Como ustedes saben, nosotros nos encontramos en este ciclo de charlas que se enmarcan dentro de los objetivos de transferencia de conocimientos interdisciplinarios de la estrategia ITMA Skill, habilidades sustentables para Chile y el mundo, en donde los diferentes docentes de las diferentes carreras que imparte nuestra institución han preparado material, han preparado desde sus asignaturas, desde su carrera, material para compartir con la comunidad y para poder adentrarnos en estas distintas veredas que corresponden a un mismo camino. Misma estamos bajo el alero de la sustentabilidad, buscamos esta conexión con la naturaleza, en transformarnos en ciudadanos responsables, ¿no es cierto? Responsables de nosotros mismos, de nuestra casa, de la urbe en la cual estamos y también del espacio que ocupa esta urbe en el espacio en el espacio físico donde se están construyendo, porque ahí también hay animales, hay especies que sobreviven, ¿no es cierto?, y que están en relación con nosotros, y si nosotros los ignoramos, va a llegar un momento como nos está pasando, que la naturaleza nos va a empezar a pasar la cuenta. Así que en esta oportunidad contamos con la presencia de nuestra docente Tamara Montesino Marchán. Ella es profesora en la carrera de Medio Ambiente, ella es ingeniera, estudió Ingeniería en Medio Ambiente y en esta oportunidad nos ha preparado una charla que está bajo el título Residuos generados en mi rutina. Por lo tanto, como todas las otras charlas que hemos estado disfrutando, vamos a embebernos, ¿no es cierto?, de su conocimiento y por supuesto a compartir las ideas que ella ha preparado con mucho cariño para presentar en este ciclo de charlas. Así que bienvenida, Tamara, y por supuesto te paso el micrófono para que tú sigas con tu presentación. Gracias, Cristian. Efectivamente, hoy día vamos a estar hablando sobre los residuos que genero en mi rutina. Vamos a pasar un poco hablando de todos los temas generales, puntuales, de cuánta es la cantidad o la cantidad de envases que generamos, por ejemplo, cómo podemos identificar cuántos residuos tenemos generados en un día y a partir de eso cuánto podemos generar al año. Es súper importante definir porque así nosotros sabemos, una vez que sepamos cuántos residuos generamos, por ejemplo, cuántos plásticos podemos adquirir en el día, saber entonces cuánto podemos reciclar, cuánto podemos valorizar, etcétera. Y vamos a conocer un poco de cómo va la ley, vamos a hablar un poco sobre la ley de responsabilidad extendida del productor. Así que vamos a pasar por hartos temas, va a estar bastante entretenido, así que vamos a lo que nos convoca. Inicialmente vamos a partir con la pregunta de por qué se generan los residuos, ¿verdad? Hay que considerar que en algún momento se generó un crecimiento desmedido de la población mundial, entonces esto generó mayor consumo y por ende mayor producción para finalmente satisfacer las necesidades que habían en ese momento. Este crecimiento de la población entonces generó también un aumento en la cantidad de residuos. Eso obviamente en base a esta línea de economía lineal que finalmente se inicia con un producto, se genera un producto, se utiliza este producto y llega a disposición final, lineal, completamente. Cuando en verdad hoy en día tenemos lo que se conoce como economía circular, que pretende entonces eh, tratar de utilizar aquellos productos, reincorporarlos al mismo sistema, ya sea como el objeto total o por sus partes, lo que permite entonces menores desperdicios y menores cantidades de residuos que llegan a los vertederos o a los rellenos sanitarios autorizados. Por otro lado, es importante definir entonces, hemos hablado del primer término sobre residuo y basura. Una gran diferencia tiene que ver con la capacidad de reutilizar o darle una segunda vida a un objeto o una sustancia, ¿verdad? En el caso de la basura ya no tiene un segundo uso, ya no puede ser valorizado y ya no puede ser utilizado y en este caso termina ya sea en un basural como tal, que no son autorizadas y que se generan en cualquier parte. Puedes terminar en un vertedero que sí tiene un lugar específico, pero que no cumple con las normas respecto a los rellenos sanitarios. Y finalmente el relleno sanitario, que si bien está autorizado, está en un lugar estratégicamente emplazado y que permite entonces acumular toda la basura
y aquellos residuos que tienen ya disposición final, cuando ya no han sido, ya han sido valorizados o que parte de sus componentes ya tienen que terminar ahí. Y el residuo finalmente, como les comentaba, puede ser, podemos darle una segunda vida, tiene una segunda vida útil y en algunos casos hasta una tercera, por lo tanto cumple con esta economía circular, ¿verdad? Y esa es una de las grandes diferencias que tenemos entre la basura y el residuo. ¿Sabías que en Chile, en promedio, al día una persona genera 1,19 kilos al día? Podríamos pensar que tal vez poco, considerando que hace 50 años atrás era solo 0,7 kilogramos por persona. Hoy estamos hablando de 1,19 kg y que obviamente se traduce en muchas toneladas a fin de año o anuales. Por eso es importante entonces identificar cuáles son los residuos que nosotros podemos consumir y generar en el día, y a partir de eso valorizarlos o reciclarlos, darle una segunda vida, tal vez reutilizarlos, restaurarlos, etc. Dentro de esta clasificación de los residuos tenemos dos. Por un lado está el riesgo, y en ese caso encontramos dos puntos: peligroso y no peligroso. El peligroso eh, tiene una afectación frente a la salud de las personas y al medio ambiente. Y en la otra clasificación, el no peligroso, finalmente no genera daño ni perjuicio a la salud de las personas ni al medio ambiente. Y por otro lado tenemos otra clasificación que tiene que ver por el origen o la procedencia de dónde vienen, y ahí encontramos, por ejemplo, residuos industriales, silvagropecuarios, mineros, de la construcción, hospitalarios, y los residuos sólidos municipales, que es donde vamos a estar hablando respecto a los residuos domiciliarios, que es los que se generan en las casas, ¿verdad? Como les comentaba, el origen de los residuos es una consecuencia entonces de este modelo lineal de producción y consumo, que se basa en extraer, producir, consumir y eliminar para satisfacer las necesidades humanas actuales, ¿verdad? Como les comentaba, vamos a estar viendo específicamente residuos sólidos domiciliarios, y estos se componen, esta es la composición de los residuos sólidos municipales, y que dependen de tres puntos importantes. Por un lado, el poder adquisitivo que tienen las personas; por otro lado, el lugar geográfico donde se generan; y en la estación del año. Es un punto súper importante porque muchas veces el aumento de la generación de residuos se genera en aquellas temporadas donde hay más festividades. Podríamos ver, por ejemplo, fiestas patrias, donde se genera muchos residuos, mucha basura también, que no se reciclan, ¿verdad? Que no tienen un segundo uso y que terminan en un relleno sanitario. Las festividades tienden a ser un gran generador de residuos. Por otro lado tenemos el lugar geográfico, el estilo de vida también, ¿verdad? Y el poder adquisitivo, que a veces cuando se tiene más poder adquisitivo, por lo tanto se tiende a consumir un poco más. Dentro de estos residuos domiciliarios o la disposición de los residuos, acá aparece un gráfico del Ministerio del Medio Ambiente que muestra cuáles son los residuos domiciliarios que se generan en mayor cantidad, y en los tres gráficos podemos ver tanto, el primer gráfico habla de la región metropolitana, el segundo respecto a la región de Atacama y el tercero sobre la región de Los Ríos, y en los tres casos podemos hablar que significativamente se generan muchos residuos de materia orgánica o residuos orgánicos, posteriormente otro tipo de residuos, y después vendría papel, cartón, plásticos y vidrio y metales. Pero lo importante es que se está perdiendo mucha materia orgánica o residuos orgánicos. ¿Sabías que una bolsa, o sea, un 58% de nuestra bolsa de basura, o sea, lo que nosotros generamos, está compuesto por residuos orgánicos? O sea, entonces se condice con esta condición de que lo que más estamos generando son residuos orgánicos. Cuando nosotros podríamos darle una segunda vida, podríamos compostarlo, ¿verdad? Generar compost para nuestras plantas, tal vez darle un segundo uso, y ya no estaríamos tirando todo eso a una bolsa que va a terminar en un relleno sanitario. Nos estaríamos ahorrando muchos residuos, muchos espacios en los rellenos sanitarios, mucha pérdida económica, ¿verdad? Dentro de la clasificación de los residuos sólidos municipales,
es importante esta clasificación porque muestra cuáles son los colores en donde se reciclan. Y aquí, como pueden ver, aparecen los colores de los contenedores para distintos residuos respecto a los residuos sólidos municipales. Tenemos que el azul es papel y cartón, tenemos que el amarillo es plásticos y PET, tenemos latas y metales, el verde es vidrios, el café son desechos orgánicos, tenemos gris oscuro como otros residuos para eliminación, tenemos rojo, residuos peligrosos, tenemos cartón para bebidas y finalmente el morado, que son residuos eléctricos y electrónicos. Por lo general uno siempre va a ver basureros o lugares disponibles con estos colores para estos tipos de residuos. Por lo general, por lo tanto, siempre es más fácil al identificar el color, identificar qué tipo de residuo va en ese contenedor. Dentro del sistema de manejo de los residuos que hoy en día existen, como les comentaba, entonces tenemos un generador de residuos, yo, Tamara. Entonces yo durante mi día consumo 4 yogures y tomo agua en botella envasada y ya serían 3 botellas y ya tendríamos 7 envases y yo estoy generando 7 envases. Entonces yo tomo mis residuos, mis contenedores y los llevo a un punto verde o un punto limpio. Sí hay mapas, hay aplicaciones que te permiten saber dónde se encuentran, de acuerdo a la comuna en la que uno esté, en el lugar en el que uno se encuentre, puede identificar dónde están estos puntos para poder llevar nuestros residuos, nuestros contenedores, ¿verdad? Todo aquello que se puede reciclar, ¿verdad? También tenemos que está el retiro en casa, ¿verdad? Y ahí encontramos, por ejemplo, los basureros que van a tu casa a buscar tu basura. También encontramos los recicladores base, que son aquellos, por ejemplo, el caballero que recoge todo el cartón que va quedando tirado y él lo lleva a un centro de reciclaje, ¿verdad? O donde lo puede valorizar. Entonces son súper importantes los recicladores base. Y también existe el retiro de servicio externo, ¿verdad? Y estos posteriormente van a un centro de acopio, como les comentaba, y posteriormente se valorizan. Y aquí encontramos 3 puntos. Reciclaje, que es donde se recicla y puede ser reutilizado, ¿verdad? Este producto puede volver al mismo ciclo, ¿verdad? También tenemos valorización energética, que es cuando se ocupa el poder calorífico que tienen los residuos, ¿verdad? Y se les da una valoración energética y la reutilización de todos aquellos productos que pueden ser reutilizados. Y en algunos casos, todos aquellos como por ejemplo escombros que ya no pueden ser valorizados, entonces se van a un relleno o vertedero, a un relleno sanitario o un vertedero. Y esa sería su disposición final. Pero todos aquellos productos que se les puede dar una valorización, entonces se lleva a los sectores o a los lugares donde se puede realizar para no tener esa pérdida, ¿verdad? Dentro de este manejo de residuos, hoy en día tenemos la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, la Ley 20.920, y es súper importante porque finalmente esta ley se hace en pos de el que contamina paga, por lo tanto el que genera va a tener que incluir dentro de sus costos, ¿verdad? Todo lo que va a hacer para disminuir la generación de residuos o compensar aquella contaminación que está generando, ¿verdad? Dentro de las metas que tiene la ley de la responsabilidad extendida del productor, tenemos que van a disminuir en un 60% de aquí al 2034 y un 70% de aquí al 2031. Dentro de los envases que nosotros encontramos que están incluidos dentro de esta ley, está el cartón, papel y cartón, plásticos, vidrio y metal. Entonces, dentro del rol de las municipalidades que encontramos es que la municipalidad va a exigir a los vecinos que entreguen sus residuos de manera adecuada y de manera segregada al sistema. Por lo tanto, obviamente una inversión porque vamos a tener que empezar a segregar, a separar nuestros residuos, reciclar aquello que nosotros podemos reciclar y desechar aquello que ya no tiene una segunda vida útil.
Por otro lado, tenemos que los plazos hasta se debe entregar este plan de gestión del Ministerio del Medio Ambiente de aquí al 2022 y nosotros tendríamos que ya empezar a fiscalizar el cumplimiento de estas metas en el 2023. Aquí aparece un gráfico entonces y se espera que el porcentaje de las viviendas o retiros de reciclables en el hogar sea de un 80% de aquí al 2035. Y eso es bastante. Vamos a poder reciclar el 80% prácticamente. Y eso tiene que ver también con la información que se le entrega a la ciudadanía, con la posibilidad de información, con la participación ciudadana, ¿verdad? Que es súper importante porque así permite que la gente participe, permite que la gente se informe y que también dé su opinión. Por otro lado, ¿sabías que las bolsas plásticas, se demoran 400 años en degradarse? Entonces tenemos un impacto gigante, que ya una bolsa plástica, dos bolsas plásticas es mucho tiempo lo que existe. Hoy en día todavía tenemos, de repente uno va a la playa y se encuentra con plásticos que son de hace muchos años, 20 años, que todavía están ahí y que le quedan 380 años todavía para que se terminen de degradar. Ahora el punto importante y lo que nos convoca el día de hoy es respecto a identificar los residuos. Para poder identificar los residuos de mi rutina, yo primero necesito saber el total de envases o embalajes que utilizo yo en mi mes. Entonces yo debería hacer una tabla, ¿verdad? Identificando todos los residuos o los plásticos que yo podría generar. También tendría que identificar el tipo de material que más utilizo en relación a los residuos que vimos anteriormente respecto a los residuos sólidos municipales, como papel, cartón, plástico, ¿verdad? Y a partir de eso, una vez que nosotros tenemos identificado qué residuos generamos, cuál es el material que más utilizamos, cuánto es la cantidad, entonces nosotros tendríamos que definir y decidir qué hacer con mis residuos, qué hago. ¿Los llevo a un punto limpio o tal vez los llevo netamente a un relleno sanitario? ¿Dejo que se los lleve el camión de la basura o hago un basural? Entonces uno tiene que pensar cuáles son las consecuencias, cuál es el impacto que tiene esa decisión, cuál es el impacto ambiental que tiene esa decisión. Entonces, a partir de estas tres preguntas, nosotros podemos identificar cuánto es lo que generamos y qué podríamos hacer para disminuir. Entonces, podríamos hacer esta tabla, que es muy simple. Es una tabla diaria, por ejemplo, yo del desayuno me como un yogur, por ejemplo, en la colación me tomo una leche, ¿verdad? O dos leches que son de Tetra Pak, ¿verdad? Cartón, plástico y aluminio. También tengo que al mediodía, por ejemplo, ya me comí una jalea, me tomé un jugo en caja. Después del almuerzo tengo residuos orgánicos, ya sea por la ensalada que no te alcanzaste a comer o cuando preparaste la ensalada, finalmente todos esos residuos que te van quedando. Tienes 2 latas de aluminio porque te tomaste una bebida, por ejemplo. Finalmente en la tarde una botella de agua, después una botella de, no sé, bebida de nuevo, que es vidrio. Y tenemos en la noche cartón, ¿verdad? No sé, te compraste algo para comer y venía con cartón, venía en una caja, por ejemplo. Entonces, a partir de eso, sumando toda la cantidad de envases que yo tengo 14 envases. ¿Cuál es mi principal material? En este caso sería el plástico. Si yo me doy cuenta en esta tabla, lo que más tengo es plástico, cartón y vidrio. Por lo tanto, yo tendría que empezar a segregar mis residuos en esos tres, principalmente. Y los residuos orgánicos, yo tengo compostera o podría tener una compostera, entonces todos esos residuos voy y los dejo en mi compostera, entonces ya no es un residuo menos que tengo que considerar porque va a quedar ahí, ya no va al tacho de la basura y ya tiene una segunda vida útil. Una vez que nosotros calculamos entonces, si yo genero 14 envases diarios, mañana voy y hago la misma tabla y tal vez genere lo mismo, y en ese caso ya podríamos considerar que al mes ya estoy generando más de 100 envases. Entonces ya teniendo esa cantidad yo puedo ir al punto limpio identificando dónde me corresponde y se reciclan, se valorizan en el caso de que se valoricen
etc. La idea siempre es disminuir o minimizar la cantidad de residuos que nosotros generamos en el tiempo. Por eso es súper importante. Lo que viene a continuación. ¿Cómo prevenimos la generación de residuos? Primero, comprar solo lo necesario. La idea es cuestionarse, ¿lo necesito realmente? ¿Vale la pena que lo compre? ¿Cuál sería el impacto? ¿Va a quedar arrumbado ahí? Por ejemplo, me compré una polera ayer, me corresponde comprarme una hoy día, si en realidad podría reutilizarla tal vez en otra cosa. Pensar entonces, comprar solo lo necesario, cuestionarse entonces cuánto el consumo gasto, por ejemplo, la industria de la moda, ¿verdad? La vestimenta tiene un consumo de agua muy, muy alto, por lo tanto, eso implica entonces cuestionarse si es que es necesario comprar una polera más o no, ¿verdad? Por otro lado, prefiere comprar productos frescos o a granel, de preferencia que uno siempre ande con su pote, ¿verdad? Con un contenedor que pueda reutilizar y que pueda llenar, ¿verdad? Entonces uno compre lo necesario, lo justo y que uno puede llevar su contenedor propio, entonces ya no estaríamos utilizando una bolsa, que en teoría ya no debiesen existir las plásticas hoy en día, pero ya sería una bolsa menos, ya sería un residuo menos. Por otro lado, prefiere productos con mayor vida útil. En este punto, por ejemplo, antiguamente se usaban mucho las ampolletas de vidrio, ¿verdad? Que eran no tan eficientes, ¿verdad? No tenían menos gasto y sí generaba mucha contaminación. Y hoy en día han aparecido muchos mejores productos que son mucho más eficientes ambientalmente, cuidan el medio ambiente por un lado, por otro lado son más eficientes energéticamente, gastan menos, por lo tanto ya estaríamos ahorrando y estaríamos cuidando el medio ambiente. Por eso siempre utilicemos productos con mayor vida útil, considerando que hay productos hoy en día que eh, vienen con vida útil programada. Por lo tanto, uno siempre debería estar averiguando si es que vale la pena o no, cuestionárselo. Por lo general, los celulares sí son productos que tienen una vida útil programada y que muchas empresas han sido castigadas por lo mismo, porque los residuos electrónicos cada vez van en aumento. Otro punto importante sería evitar los productos con envases desechables. Por ejemplo, si vamos a comprar una bebida, eh, comprar en un envase reutilizable, ¿verdad? Si uno va a tomar alcohol, ojalá también usar una botella que pueda ser reutilizada. Y así con una serie de productos que se pueden reutilizar. Lo mismo pasa, por ejemplo, el polipapel, ¿verdad? Cuando uno se toma un café, ojalá uno siempre andar con su tacita y ir a decirle que era un café, lo podría llenar por favor, para evitar entonces el uso de productos desechables y que además hay algunos que no se reciclan. Hay papeles, hay productos que no se reciclan. Entonces es importante cuestionarse si es que se puede reciclar o no y si es que va a tener una segunda vida útil. Por otro lado, prefiera y utiliza pilas recargables. Es súper importante este punto porque las pilas, eh, una pila puede contaminar muchos litros de agua porque son residuos peligrosos. Por lo tanto, también es importante cuestionarse si es que es necesario utilizar esa pila que es china y que en verdad podríamos pagar un poco más, pero que puede ser reutilizable y que te va a servir mucho tiempo en comparación a una que te va a durar la hora, ¿verdad? Por otro lado, otro punto importante sería evitar imprimir documentos innecesarios. Ojalá quedarse con el documento en digital. Hoy en día que nosotros estamos tan pegados al teléfono o tan pegados al computador, sería importante entonces mantener el documento en digital. Y si bien, si uno va a imprimir, ojalá sea por ambos lados para evitar la cantidad de papel, ¿verdad? Porque hay que considerar que también hay tintas que no se reciclan. Los productos con tintas no tienen proceso de reciclaje, entonces ya terminarían en un relleno sanitario. Por eso es importante cuestionárselo también. Finalmente, ¿sabías que el tiempo de degradación de una pila está comprendido entre 500 y 1000 años? Que es lo que les comentaba, o sea, fuera de que
se van a degradar en 1000 años. Estamos hablando también de que contamina una pila, contamina muchos litros de agua. Si hay una pila en un lugar donde se bebe agua, inicialmente ya no podrías tomar agua, porque su nivel de contaminación es muy grande. Y bueno, finalmente, esos son a grandes rasgos los residuos que yo genero en mi rutina. La idea de esta presentación era que pudiésemos hablar de todos los temas de manera más acotada, que sepan que existen diferentes tipos de residuos que se van a contemplar dentro de la ley. Obviamente los residuos van a ir aumentando en el tiempo, la ley se va a ir modificando, así que hay que estar atentos también y es súper importante porque ya nos vamos a hacer mucho más cargo de los residuos que estamos generando y los residuos que generan las empresas, así que eso. Espero que les haya gustado un poco la presentación, es muy acotada, pero puntual, así que espero que les haya quedado bastante claro. Bueno, Tamara, que en realidad lo que estás planteando es una problemática hogar, familia, ¿no es cierto? Que está Claro, súper latente, súper aquí, súper ahora. Y claro, uno pues empieza a sacar la cuenta. Yo hacía el cuadrito que tú estabas haciendo. Claro, uno tiene varios plásticos en el día que en realidad podría evitar teniendo recipientes que nos permitiesen no volver, ¿no es cierto?, a comprar otros, sino que a reutilizar los que ya tenemos. Y claro. bueno, ahí yo quería hacerte una pregunta acerca de precisamente eso, si existe alguna forma, alguna estrategia para poder organizar los plásticos de la casa. Ya nos diste una idea acerca de ir a comprar, ¿no es cierto?, con con nuestros frasquitos, ¿no es cierto?, a los lugares donde venden a granel. Ya esa es una idea que ya la noté. Pero, ¿existe alguna otra forma que nosotros podamos organizar los plásticos en la casa? Porque los plásticos los que más se da, porque el plástico viene el azúcar, el arroz, todo trae un plástico y la verdad es que a veces el plástico es innecesario porque viene un plástico, una caja y la verdad es que y adentro viene con otro plástico. Entonces Claro. es una pelotera de plástico que uno no encuentra como una estrategia si existiese, ¿no es cierto? Una estrategia para poder organizar todos los plásticos en la casa. Bueno, es bastante importante. Dos puntos al respecto de esa pregunta. La primera es que cuando uno va a reciclar una botella de plástico, ¿verdad? Una botella típica de cachantún, cuando hace calor y tú tienes mucha sed y te compras esa botella, lo inicial es que nosotros enjuaguemos bien esa botella. De la misma forma los envases de Tetra Pak o todos los envases que nosotros tengamos es importante lavarlos, que queden sin ningún residuo. Por otro lado, es importante sacarle las etiquetas antes de llevarlo al punto limpio. En el caso de las botellas es importante sacarle la etiqueta, pero además sacarle las tapas, porque las tapas por lo general el contenedor es especiales para las tapas. Y lo otro importante que quería comentar es respecto a que los plásticos abajo tienen un triángulo que dice un número. Por lo general uno siempre encuentra el 1 y el 2 que son reciclables, y eso se reciclan en los plásticos comunes, son los plásticos comunes. Hay una serie de clasificaciones, de otro tipo de clasificaciones respecto a los plásticos, pero por lo general uno siempre va a encontrar el 1 y el 2 y que esos van en el contenedor de reciclaje de Ah, mira, plástico. estoy viendo justamente lo que tú me estás señalando. Aquí tengo el plastiquito, dice TP1, dice. ¿Sí? Sí, Sí, ese ve el TP1. clásico, el clásico que va en el contenedor de reciclaje y lo importante es enjuagar la botella, quitarle la etiqueta y llevarlo al contenedor. Ya, vale. O sea, lo importante es ser cuidadoso y distinguir qué tipo de plástico es, ¿no es cierto? Porque el tipo de Sí, plástico me indica, ¿no es cierto?, a dónde lo tengo que llevar, más que seguro. sí, hay otros plásticos, por ejemplo, como el polipapel o ese blanco que uno toma el café, ese no se recicla. ¿Ya? No se recicla porque por lo general no existe aquí. Eh, Todavía no he encontrado donde lo reciclen, pero por lo general los contenedores de plástico son botellas y este tipo de botellas uno y 2 que tiene el numerito al fondo. Sí. Eh, Sí, los yogures me parece que también son del número 2 o del uno, pero uno de los dos. Sí, oye, bueno, gracias Tamara, en realidad este tema da para mal, ojalá que nuestra comunidad, ¿no es cierto?, lleve esta conversación a la mesa, al diálogo, a buscar, ¿no es cierto?, qué es lo que estamos haciendo.
tú nos dabas varias estrategias de cómo nosotros podíamos ver qué es lo que estábamos haciendo y ojalá esto lo podamos hacer efectivamente, podamos llevarlo a una conversación de familia, llevarlo a una mesa con los amigos, a ver cómo nosotros podemos empezar a bajar esta cantidad de residuos y transformar los residuos y que no sea basura, como tú nos contabas, sino que buscar, ¿no es cierto?, la estrategia en nosotros mismos, porque creo que es algo que está presente en todas las charlas de IRMA, el que nosotros nos hagamos cargo de lo que estamos haciendo, porque esto tiene mucho con hacerse cargo con lo que yo estoy haciendo. Yo soy el que decido qué comer, yo soy el que decido qué artículo comprar, yo lo consumo y al consumirlo estoy generando una basura. Así que, Tamara, muchas gracias. Es evidente que este tema te apasiona, es evidente que este tema te gusta y claramente para nosotros es un privilegio que tú nos hayas dado esta charla, entendiendo de que es una charla acotada, entendiendo que es una charla que tiene otros muchos temas, muchas aristas, pero ahí queda la responsabilidad de cada uno también, porque uno tiene que interiorizarse, tiene que buscar información para ponerse más al tanto y para ser un ciudadano responsable. Así que un gran abrazo, Tamara, muchas gracias. Muchas Muchas gracias gracias. a la comunidad IGMA que ha estado, por supuesto, viendo esta charla y los invito a seguir participando, a seguir disfrutando de esta charla, de los diferentes momentos, de las diferentes temáticas que se van a ir dando durante esta semana. Un gran abrazo, que estés bien, Tamara. Chao. Chao.